Buenas noches, alumnos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Envíen la palabra presente. En 5 minutos los estoy llamando.
Alanya Castillo. Alanya Castillo. Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello Lázaro. Canicani Caguana. Canicani presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Canicani. Cargua Cusma. Cargua Cusma. Catachura. Chan. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Chan. Espinosa Tiza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Bendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. Ramón Ávila. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Sánchez Guamanyauri. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Celada Díaz. A ver, un último llamado. Alanya Castillo. Carguacusa. Jiménez Alegría. Ramón Ávila. Ramón Ávila. Sánchez Guamanyauri. Tassi. Celada. Porque no asisten a clases. Todos deben tener impreso la recomendación, tienen que tener impreso su tabla, ¿no? Acá estoy en la mano, justamente su tabla en mano y tienen que hacer seguimiento de la clase con su tabla. Si no lo han hecho, tienen que imprimir su tabla.
para que hagan la captura de pantalla, para que cuando den su práctica, muestren la captura de pantalla donde han ubicado los respectivos valores específicos. Yo tengo mi tabla en mano y vamos a ver el primer ejemplo. Dice, a ver, un sistema que contiene agua inicialmente se encuentra como líquido saturado a 180 grados Celsius. Se realiza un proceso isobárico 1-2, presión constante, y luego un proceso isométrico 2-3, hasta alcanzar su estado crítico. Determine la calidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esbozar los diagramas de estado. Acá lo tenemos. La temperatura inicial 180 grados centígrados. Estaba como líquido saturado, entonces la calidad en 1 es igual a 0. Proceso 1-2, presión constante. Luego un proceso 2-3, volumen constante. Estado final crítico. ¿Correcto? Entonces, primer dato, 180 grados Celsius. ¿Qué me voy? A la tabla 1. Todos con su tabla 1 deben estar acá en la mano para que hagan su seguimiento. Y ahí ubico 180 grados Celsius. En la primera página no se encuentra. En la segunda página, ahí vamos a encontrar 180 grados Celsius. Y por favor, con una regla pequeña para que señalice, para que no se equivoquen, para que no pasen datos incorrectos, 180 grados. Acá estoy ubicándome. Y para 180 grados les voy a leer los valores que da. ¿Qué presión de saturación le corresponde? O sea, a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. A 180 grados Celsius le corresponde 1.0021 megapascal, ¿correcto? El volumen específico de líquido saturado es 0.001127 metros cúbicos por kilogramo. El volumen específico de vapor saturado, 0.19405. La energía específica de líquido saturado, 762.09. La energía específica de vapor saturado, 2583.7. La entalpía del líquido saturado, 763.22 kilojoule por kilogramo. La entalpía de vapor saturado, 2778.2 kilojoule por kilogramo. La entropía del líquido saturado, 2.1396 kilojoule por kilogramo. La entropía de vapor saturado, 6.5857. No voy a necesitar esos datos, le estoy leyendo todos los datos que usted puede obtener, la energía interna, la entalpía, la entropía, cuando está trabajando con una temperatura de saturación. En este caso estoy trabajando yo con una temperatura de 180 grados Celsius, y lo que necesito es los valores de el volumen específico del líquido saturado y vapor saturado. Bien. Como en el estado 2 es igual al estado 3 y es el crítico, me voy a ir a la misma tabla y voy a encontrar el estado crítico. Acá está, nos bajamos en la página y dice a 374.4 grados Celsius, la presión crítica 22.09 megapascal. El volumen específico del líquido saturado 0.003155. El volumen específico de vapor saturado 0.003155. En el estado crítico, tal como habíamos indicado, el volumen específico del líquido saturado es igual al volumen específico del vapor saturado. Y como 2 y 3 es isométrico, la masa se conserva, el volumen se conserva y la masa se conserva, entonces el volumen específico en 2 es igual al volumen específico en 3 y corresponde al volumen específico del punto crítico 0.003155. ¿Correcto? Una vez que he identificado la calidad, que es igual, la fórmula, el volumen específico en 2 menos el volumen específico del líquido saturado,
entre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Esta es una fórmula para obtener la calidad en función del volumen específico del estado de vapor húmedo, el volumen específico que corresponde al líquido saturado, el volumen específico de vapor saturado, y reemplazamos en la fórmula para encontrar la calidad. ¿Qué cosa es la calidad? La masa de vapor sobre la masa total. Si la calidad me sale 0.001105, significa de que la masa de vapor es aproximadamente el 1% del total. Masa de vapor. Significa que la mayor cantidad es líquido. Si me piden en porcentaje, muchas veces me van a pedir la calidad en porcentaje, entonces lo multiplico por 100 y X2 en porcentaje 1.05. ¿Qué significa calidad? Que la masa de vapor es el 1.05% de la masa total, con lo que habría contestado esta pregunta. Nos vamos a seguir con el siguiente ejemplo. 2 dice. Recipiente rígido. Cada vez que me habla de recipiente rígido, volumen constante. Contiene agua líquida y vapor de agua. Cuando me hablan de agua líquida y vapor de agua, significa una mezcla. El nombre que recibe esta mezcla es de vapor húmedo. En equilibrio a 100 kilopascal. Lógicamente, para que existan cambios o se transferencia de energía bajo forma de calor o trabajo. Se transfiere calor hasta alcanzar su estado crítico. ¿No? Determinar la relación entre volumen líquido al volumen total en el recipiente que se obtiene. Entonces, primero esbozamos el 2.15. Sustancia agua. Sustancia agua. La presión inicial, 100 kilopascal. Acá hacemos un bosquejo, tenemos líquido más vapor. Se agrega calor, energía. Y como es rígido, hacemos un proceso isométrico y como la masa es constante, entonces el volumen es constante. Hasta dice alcanzar el estado crítico. Claro, en estado crítico para la sustancia, el agua, tenemos una presión de 22.090 kilopascal y el volumen específico es 0.003155. En todo ejemplo, usted tiene que detallar el proceso. La pregunta es, proceso es parte de nuestra vida. En la facultad, la calidad de la facultad está en función de su proceso de formación académica. Los procesos intermedios, o a través del producto final, que son los egresados. Entonces, es importante el proceso, en este caso isométrico. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Vamos a determinar como el volumen específico en el estado crítico se conoce, entonces ya de la gráfica anterior sabemos que el volumen específico del estado crítico es 0.003155. Al final, la calidad en el estado inicial, ojo. Y ahora para el estado inicial tengo la referencia de la presión 100 kilopascal. Ustedes deben agarrar su tabla, ¿no? En la entrada ya no es temperatura, ahora la entrada es presión. Entonces me voy a la tabla 2. A ver, todos ubíquense con su tabla 2. Tienen que trabajar con su tabla. Deben tener su tabla en la mano para que se ubique. Y tenemos 100 kilopascal, pero solamente en la tabla 2 dice propiedad de saturación del agua, tabla de presión, tenemos hasta 75 kilopascal y luego pasamos a 0.1 megapascal. 100 kilopascal es 0.1 megapascal. Por lo tanto, ya tengo en ese estado, para empezar, su temperatura de saturación. ¿Cuánto es? 99.63 grados Kelvin. Disculpe, grados Celsius. El BF es 0.001043 metros cúbicos por kilogramo. Volumen específico de vapor saturado
1.6940 metros cúbicos por kilogramo. La energía interna del líquido saturado 417.36. La energía interna de vapor saturado 2506.1. De entalpía, todos los datos tenemos. Yo necesito determinar qué cosa. Solamente lo referente al volumen específico. Entonces, voy a determinar la calidad en el estado inicial. Muy bien. La calidad en el estado inicial es igual, la fórmula nuevamente, el volumen específico de la mezcla, de toda esta mezcla, su volumen específico está aquí. Toda esta mezcla tiene la masa total entre el volumen total, eso es 0.003155 metros cúbicos por kilogramo. Metros cúbicos por kilogramo. Así es. La fórmula para la calidad, el volumen específico de la mezcla menos el volumen específico del líquido saturado sobre volumen específico de vapor saturado. Gráficamente, ¿cómo lo veríamos acá? Gráficamente, veamos. Esta diferencia es como si divido este segmento, este es BF, este es BG, y BG menos BF es B1 por el estado 1, este es B1F, B1F, este es B1G, y dividimos B1 menos B1F. O sea, dividimos este segmento sobre este segmento. Esa es la calidad. Dividir esto entre. ¿Qué pasa cuando llego acá? Es todo el segmento entre todo el segmento. Eso me da la unidad. Calidad 1, ¿qué significa? Todo vapor. Aquí. Calidad 0, todo líquido. Pero si calidad es 0, la humedad, ¿cuánto es? 1, porque la calidad más la humedad es igual a 1. Significa que en este punto, la calidad 1, la humedad 0. Y si me voy a este punto de acá, aquí, la calidad 0, la calidad igual a 0, y la humedad 1. Y conforme vamos por los estados intermedios, tendremos parte de calidad y parte de humedad. Una pregunta muy especial es que hasta el vapor nos enseña que se puede vivir en equilibrio. No vean acá. Mucho líquido, poco vapor, vive en equilibrio. Aumenta la cantidad de vapor y todo este estado de equilibrio. Toda esta línea es de presión constante y temperatura constante. A pesar de tener la presión y la temperatura constante, existen muchos estados intermedios de equilibrio. Y cada uno de ellos con distinta proporción de líquido a vapor. Vean. Que son más significativos los extremos. Lo que corresponde a vapor saturado y lo que corresponde al líquido saturado. La fórmula, como les había indicado, es comparar este segmento B1 menos BF, B1F entre B1G menos B1F. Reemplazamos los valores. B1 menos B1F, 0.03155 menos 0.001043, entre 1.6940 menos 0.01043. ¿Cuánto sale?
1.2475 por 10 a la menos 3. 1.75 por 10 a la menos 3. Cuando quiero expresarlo en porcentaje, lo multiplico por 100. ¿Y qué me está saliendo? Pequeño. Significa de que hay poco vapor, hay mayor parte del líquido. ¿Qué me está indicando que la calidad tenga este valor? Ahora, vamos a desarrollar una expresión. ¿Acaso nos salió la calidad cuánto? 1.2475 por 10 a la menos 3. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar una expresión que me va a permitir ver las proporciones. ¿A qué es igual el volumen de líquido? Volumen de líquido es igual al volumen BF1, volumen de líquido saturado F1 por la masa de líquido. Muy bien. ¿A qué es igual el volumen de vapor? El volumen de vapor saturado, volumen específico de vapor saturado por la masa. Volumen es volumen específico por masa. Quiero la proporción de volumen de líquido a volumen de vapor. Es como si tuviera esta mezcla. Tenemos un recipiente y pregunto. Quiero saber el volumen de líquido, esto que sea de líquido, y esto que sea el volumen de vapor. No es sub B, es volumen, ¿no? Porque no es volumen específico. Dividimos 1 entre 2. Entonces, la relación de volúmenes de líquido a la de vapor es la relación del volumen específico por la relación de masas. Masa de líquido entre masa de vapor. Ahora, vamos a usar vamos a asignar una variable. Voy a llamar RFG, que para mí va a ser igual la relación entre volumen de líquido a volumen de vapor. Entonces, este término lo voy a designar con un nombre. Se llama la relación de líquido a vapor como volumen, no como masa, porque la calidad es la relación de masa, no. Como volumen. Le llamamos RF. Entonces, RFG es igual BF1 entre BG1, MF1, MG1. Y acá voy a despejar, de acá voy a despejar las masas, porque yo sé que calidad y humedad son relación de masas, no gravimétricas, no son relaciones volumétricas. De acá quiero despejar masas. Entonces, la masa de líquido a masa de vapor es igual la relación RFG, que es una relación volumétrica por volumen específico de vapor saturado entre volumen específico de líquido saturado. Ya tengo relación de masas, porque quiero ir al enfoque de calidad. Porque yo sé que calidad, ¿qué cosa es? Calidad es la masa de vapor sobre la masa total. La masa de vapor sobre la masa total. Masa de vapor mg. No, vapor G. La humedad, la masa de líquido, mf, a masa total. Reitero, calidad más humedad igual a la unidad. De acá despejo las masas, porque este concepto lo tengo aquí. Relación másica, ¿no? Gravimétrica. Y luego voy a aplicar, lógicamente, los conceptos de la proporcionalidad, la relación de proporciones, aritmética, ya para resolver el ejemplo. Entonces, una vez que estoy aquí, hacemos proporciones. Acá mg1, sumamos acá mf1 más mg1, masa total. Y acá hacemos lo mismo, relación de proporciones. Y acá nos sale el inverso de la calidad, porque acá si pasamos a dividir mg1 entre mf1 a mg1, ¿qué cosa se llama ese concepto? Este concepto de la masa, relación gravimétrica de la masa de vapor a la masa total es la calidad que corresponde al estado 1.
Y de aquí puedo ya, para algún ejemplo, teniendo la relación volumétrica y los volúmenes específicos, puedo encontrar la calidad. O viceversa, teniendo de dato la calidad, puedo encontrar la relación volumétrica entre volumen de vapor a volumen líquido. También puedo determinar el volumen de vapor, volumen de líquido al volumen total. Simplemente aplicamos proporciones acá, simplemente BF a BG, sumamos y va a quedar B total. Y el de acá le sumamos la unidad y tenemos acá. Esta es la relación de volumen de líquido a volumen total. La relación de volumen de líquido a volumen de vapor. En función de los volúmenes específicos y la calidad. Ahora, por ejemplo, en el estado inicial, la relación entre volumen de líquido a volumen de vapor, ¿a qué es igual? BF. ¿BF cuánto es? 0.01043. Volumen específico de vapor saturado, 1.6940. El recíproco de la calidad menos 1. Y acá tenemos RFG 0.49. ¿Qué es RFG? Esa es la relación, que habíamos anotado, de volumen de líquido a volumen de vapor. Puedo querer también la relación volumen de líquido a volumen total. Como hemos puesto, esto se llama RFT que he puesto. Este es RFT. ¿Qué significa? Por proporciones sería 0.4929 entre 1.49 y obtenemos el valor. O sea, podemos encontrar todas las proporciones en un vapor húmedo, donde en parte tengamos acá todos los vapor y acá tengamos líquido. La proporción que existe entre la parte líquida, volumen de líquido, a volumen de vapor. O alguien puede creer, yo deseo el volumen de líquido a volumen total. También. Acá está el RFT. Porque ya hemos deducido expresiones en las que hemos vinculado esta relación. ¿No? Es muy importante las sustancias porque pueden existir en equilibrio sin alterar su composición en distintas fases. Sustancia pura. Vamos a ver el ejemplo 3. El ejemplo 3 tiene que ver con, acá tengo dos sustancias. Acá tengo aire, masa 2 kilogramos, y acá tengo vapor saturado de agua, 2 kilogramos a una presión de saturación de 0.2 megapascal. Dice en la figura que se muestra, se tiene un pistón sin fricción. Se acciona el agitador hasta que la sustancia agua tenga una presión. Vean, o sea, el agitador empieza a trabajar hasta que la sustancia agua se ve afectada porque hay un trabajo. Empezó con 0.2 megapascal de presión. Hace un proceso en el cual la presión final se elevó a 0.3 megapascal. Pero ¿qué pasó con el volumen? El volumen y un volumen igual a la cuarta parte del volumen inicial. Significa que esto se ha reducido. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Como consecuencia del aire, el aire ha hecho un trabajo porque hay una presión y hay una variación de volumen y es que esto es lo que ha hecho, ¿no? La sustancia está ahora sí. Disculpen.
color. Ahora la sustancia está por acá. El pistón está ahí y ha reducido ya. El volumen final, si este era el volumen inicial, ahora estamos aquí. Pero vean, estoy refiriéndome a la sustancia de vapor saturado, la cuarta parte. Determine el volumen específico que quiere acá, en este estado, cuando la presión es 0.3. Y la temperatura cuando la presión es 0.3, todo al estado final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se ha agitado, se ha hecho trabajo, y ese trabajo se ha transformado ¿en qué cosa? En presión. Y se ha desplazado el pistón, y acá ha quedado confinado el vapor a una elevada presión, a elevado 0.1 megapascal, y ha disminuido su volumen. Y acá el volumen era B, acá su volumen en 1 era igual a B, ahora su volumen en 2 es igual a B sobre 4. Entonces hay que leer bien el problema. Voy a trazar mi sistema. ¿Cuál va a ser mi sustancia de estudio? El vapor saturado de agua. Si yo quisiera, podría estudiar al aire también si me pidieran algo, pero ahora trazo mi sistema cerrado. Y este es mi sistema. Tengo que trazar mi sistema cerrado, mi límite del sistema. Móviles de mi sistema. Sustancia de trabajo, vapor saturado de agua. Y va a ser su diagrama de proceso de quién? Del vapor saturado de agua. Mi superficie de control. No, límite del sistema, ¿no? Sistema. Hay que definir el sistema. Entonces vamos a desarrollar una vez que hemos leído y hemos entendido. Si no ha leído y no ha entendido, no grafique nada. Hay que leer y entender el ejemplo, porque si no, va a llegar a cualquier punto. Hay que graficar, esbozar, justificar. Entonces, se trata de un proceso en el cual hay un agente, un intercambio de energía. ¿No? Acá está. Sustancia, agua, presión inicial, presión final, disculpen, 0.3 megapascal, volumen final B1 cuartos, me piden el volumen específico final, la temperatura final, el estado 1, estado inicial, masa 2 kilogramos, la masa no cambia, condición vapor saturado, está muy importante, condición vapor saturado, presión 0. Entonces, lo primero que voy a hacer, yo voy a determinar cuál es el volumen inicial. Entonces, el volumen inicial ¿a qué es igual? Al volumen específico en 1 por la masa. Yo tengo la masa, ¿no? Tenemos la masa y el volumen específico 1 es el correspondiente a vapor saturado porque me indica el estado 1 es de vapor saturado. Entonces nos vamos a tablas y me ubico con 0.2 megapascal. Usted agarra su tabla, espero que estén trabajando con su tabla. 0.2 megapascal, me ubico en 0.2 megapascal y leo la temperatura correspondiente, ¿no? La temperatura correspondiente es 120-23 grados Celsius. El BF es 0.001061. El BG es 0.8857. La masa son 2 kilogramos. Entonces, obtenemos el volumen inicial. Como todo era vapor, el volumen de vapor es igual a su volumen específico por su masa. Volumen específico, acá está, todo vapor 0.8. Igual 1.7714.
Por dato, si ya he obtenido el volumen inicial, el volumen final es igual al volumen 1 entre 4. 0.44285. Ya la cuarta. Sabemos que la masa se conserva. Principio básico, es un sistema cerrado. Entonces, la masa en el estado final es igual a la masa en el estado inicial. Entonces, si yo ya tengo el volumen final y conozco la masa, puedo determinar el volumen específico final. Porque el volumen específico en final en el estado 2 es igual al volumen 2 sobre la masa. Acá está el volumen 2, lo he obtenido porque era la cuarta parte, y el inicial era 1.7714 y 0.44285 entre 2, y obtenemos acá el volumen. ¿Qué pasó con el volumen específico? Inicialmente no lo he determinado, ¿no? No está determinado. Pero sí está acá, era dato, era vapor saturado, acá está. Era 0.88. Y ahora es 0.20. ¿Qué ha pasado? Con el volumen específico se ha reducido también. En la misma proporción que el volumen, a la cuarta parte. Y no ha llegado a la parte de vapor saturado. Si en un diagrama, si hay un diagrama acá de la presión, acá el volumen específico, que acá la presión, acá dibujamos la campana de vapor húmedo. Se supone que yo he empezado aquí, estoy aquí, estado 1, con vapor saturado, empecé con una 0.8857, 0.88, 8857. Además, no ayuda mucho. Y luego hemos hecho un proceso a que no he llegado, por si acaso. Se supone que no. Ahora, no me indican si el proceso es a presión constante, a volumen, no sé, pero he llegado a un estado final acá. Yo sé que el volumen es 0.22. Y no he llegado 22.14. Y no sé cuál ha sido el proceso, ¿no? Ah, pero la presión se incrementó. Hasta tengo 0. Esta presión era 0.2. Así tenemos la presión. El gráfico. ¿Y la otra presión cuánto es? 0. Y hay que ver en 0.3, ¿dónde estoy? Acá, en este punto. Hay que ver el BF y el BG para verificar. Me voy a ir a la tabla para buscar 0.3 para ver si está correcto mi diagrama. Para 0.3, ¿cuánto es BF y BG? Para verificar que 0.22 está en la parte media. Para 0.3, tenemos megapascal, la temperatura de saturación es 133.55, BF 0.001073, estoy en 0.22, y BG es 0.6058. Correcto, estoy en el rango del estado 2. Y de uno he hecho un proceso. ¿Qué tipo de proceso? Ni lo sé, ¿no? Así hemos migrado. Se elevó la presión, se disminuyó el volumen específico. Muy bien. De ahí lo tenemos esquematizado el proceso, ¿no? Acá cambian los volúmenes específicos. Entonces, vamos a seguir. Lo vamos a mantener acá. Dice, para determinar B2F y B2G, vamos a la presión 0.3 megapascal, la temperatura es 133.55, y B2F y B2G, tal como les había indicado, es 0.001073 y B2G 0.6058. Como B sub 2 es mayor que B sub 2F y B sub 2G,
se encuentra como vapor húmedo. Si está como vapor húmedo, entonces la temperatura que le corresponde es 173.55 grados Celsius y le aumento 273.15 y tendría la temperatura en grados Kelvin. Entonces ya puedo contestar la pregunta. ¿Cómo es el estado 2? El estado 2 es de vapor húmedo. ¿Qué temperatura? Lo que me pedía, ¿no? ¿Qué temperatura me pedía? La temperatura en grados Kelvin cuando la presión es 0.3. El volumen específico, ¿no? Tal como me ha indicado. Vamos a borrar esta parte. Estoy indicándoles paso a paso. Usted tiene que hacer seguimiento con sus tablas. Muy bien. Siguiente ejemplo acá. Dice. El depósito que se muestra en la figura contiene 1 metro cúbico de agua a 1 megapascal. El vapor ocupa el 70% del volumen total. Tengo relación volumétrica. Y el líquido, el 30% restante. Ya puedo encontrar la relación RFG. Se transfiere calor al agua. Muy bien, un proceso. O sea, energía. Todo es energía. Como forma de calor, trabajo. Hasta duplicar la presión inicial. O sea, la presión final, 2 megapascal. Me está pidiendo determinar la calidad en el estado inicial y la humedad en el estado final. Dos casos, ¿no? Tener bastante cuidado cuando le pidan calidad o humedad. Acá tenemos el volumen, 1 metro cúbico, la presión inicial, 1 megapascal, sustancia de trabajo, agua. El volumen, dice, de vapor es 0.7 del volumen inicial. El volumen del líquido, por consiguiente, será el 0.3 del volumen inicial. Tenemos una proporción volumétrica. Proporción volumétrica. Acá tenemos B1F y acá B1G, por lo general. Vamos a buscar. Acá está el líquido y acá está el vapor. Líquido y acá está el vapor. La relación volumétrica. Vapor es 0.7. El líquido es 0.3. ¿De quién? Todo el volumen es B1. Y esto es el 0.7 de B1. Este es B1G. 0.7. Y el otro es 0.3. Entonces tenemos la relación RFG. ¿Qué es el RFG? Hemos definido el RFG, habíamos definido como A es F a G. A volumen de, este era el volumen de líquido, a volumen de vapor. ¿Y esto cuánto es?
0.3 B sub 1 0.3 B sub 1 entre 0.7 B. O sea que son los 3 séptimos. ¿Correcto? Tenemos nuestra fórmula desarrollada en la cual podemos encontrar, habíamos visto, la calidad, que es la proporción másica, ¿no? O gravimétrica en función de la relación volumétrica, ¿no? La calidad es el volumen específico del líquido saturado entre la relación volumétrica, volumen específico de vapor saturado, volumen específico de vapor saturado. Entonces nos vamos a tablas inmediatamente. A 1 megapascal, me voy a ir a tabla. Entro con presión. Tabla A2. Tienen que trabajar con tablas. Y me voy a ubicar acá con la tabla para leerles, porque hay que trabajar con tabla en mano. A 1 megapascal la temperatura de saturación es 179.91 grados Celsius. El volumen específico del líquido saturado es 0.001127. El volumen específico de vapor saturado es 0.19444 metros cúbicos por kilogramo. La energía interna 761.68 kilojoules por kilogramo. De vapor saturado 2.583.6 kilojoules por kilogramo. La energía, la entalpía, la entropía, tenemos todos los datos que conciernen. Nos vamos a lo que necesitamos. BF 0.001127 y 0.1944. Reemplazamos los datos en la fórmula 1. Y obtenemos la relación másica, que es la calidad, 0.001334. Ya tenemos la calidad en el estado inicial. Si tenemos la calidad, podemos encontrar el volumen específico inicial. Por definición, el volumen específico es igual al volumen específico del líquido saturado más la calidad por volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de líquido saturado, ¿no? Esto es lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? En la fórmula yo decía, ¿a qué es igual la calidad? Le decía, ¿no? La calidad. La calidad, ¿qué es igual? La calidad en 1 es igual, les decía, un cociente, acá viene B1 menos B1F. Acá BG1 menos BF1. Y de acá ustedes pueden despejar. Acá es igual B1. Quiero despejar el volumen específico. Acá es igual. B1 es igual a B1F más la calidad por BG1 menos BF1. De acá se despeja. Esto es lo mismo. Es la misma fórmula que venimos trabajando, ¿no? En la cual estamos relacionando el volumen específico con la calidad. Alguien puede decir, profesor, y la humedad, simplemente calidad más humedad igual a 1. Puede trabajar con calidad, luego puede despejar. Pero también la humedad tendrá su fórmula. La humedad simplemente, la fórmula del segmento es B1 menos B1F. La humedad es lo contrario, ¿no? Es BG menos B sub 1 entre la proporción, ¿cierto? BG1, la fórmula de humedad, la humedad tiene que ver con BG1. Voy a borrar esto. Entonces la fórmula de humedad es al revés, ¿no? BG1 menos B sub 1 entre BG1 menos BF1. Y ustedes pueden comprobar que voy a botar.
voy a cerrarlo acá. La fórmula de humedad, que es la humedad en 1, sería acá, simplemente, acá viene B1G, menos B sub 1, entre B1G o BG1, que es lo mismo, BG1 menos BF1. Y sumamos, se elimina B sub 1 y va a quedar la unidad. La fórmula de la humedad, la fórmula de la calidad. O trabaja con la calidad y la humedad y calidad. Pero tiene su fórmula, ¿no? La fórmula, entonces, el volumen específico en función de la humedad, ¿a qué sería igual? El volumen específico en función de la humedad es igual BG1, así va a quedar, ¿no? BG1 menos la humedad, no me genera confusión, y acá BG1 menos BG1 menos BF1. No les recomiendo usar una y otra, porque puede generar confusión, pero ahí lo tienen. Recomiendo la de acá. Todo trabajar con la calidad y luego se va a generar una confusión de signos y luego va a haber inconvenientes. Pero ahí les estoy mostrando. La humedad tiene su forma. Entonces, reemplazando los valores, ¿no? Reemplazando los valores respectivos, vamos a obtener la calidad. Teniendo la calidad, podemos obtener volumen específico a través de la fórmula. Tenemos BF1, 0.01125. La calidad que hemos obtenido, 0.0334. La diferencia entre el vapor, volumen específico y el vapor saturado menos líquido saturado. Obtenemos el volumen. Si el recipiente es rígido, el volumen se conserva. Y además no ha salido masa, la masa se conserva, por definición, volumen específico, que es volumen sobre unidad de masa, volumen específico permanece constante. Nos vamos al estado 2, a tablas, ¿no? El estado, me voy nuevamente a la tabla A2. Veo la presión, 2 megapascal. La temperatura de saturación que le corresponde son 212.42 grados Celsius. BF 0.001167 metros cúbicos por kilogramo. BG 0.09973 metros cúbicos por kilogramo. Teniendo BF, BG y el volumen específico, que es el mismo que en 1 por ser recipiente rígido, ¿no? Entonces, tenemos el mismo volumen específico, pero a otra presión. Por lo tanto, los BF y los BG cambian. Entonces, aplicamos la fórmula de la calidad, volumen específico 2 menos BF2, entre BG2 menos BF2, y obtenemos la calidad. La calidad sale 0.0256. Pero no me pedían la calidad, ¿no? Estaban pidiendo la humedad. La humedad será 1 menos la calidad. 1 menos este valor me sale 0.97. Ya. Menos 0.97. Acá me hablan del de 0.1 metros cúbicos contiene freón a 35 grados. Ya cambié de sustancia, freón. En el estado inicial el volumen del líquido es igual al volumen de vapor. Relación volumétrica, RFG igual a 1.
se realice un proceso isotérmico con inyección de freón hasta tener en el tanque una masa total de 80. Determine el volumen de líquido en el tanque al final del proceso. La parte líquida. La masa que se inyecta al tanque. Tendré que encontrar la masa inicial. Y tengo la masa total. Por diferencia, obtendré cuánto se inyectó. Ya la sustancia no es agua. Entonces, tenemos que trabajar con las tablas de freón. Acá está. Freón. Las tablas de freón, vamos a chequear acá. Acá acaba del agua. El agua luego viene vapor sobrecalentado, la tabla 2. Sigue la tabla 3. Terminando la tabla 3, viene la tabla A4, propiedades de líquido comprimido. Luego la tabla 6, propiedades de los ideales. Luego viene la tabla A8, se ubican en la tabla A8. Propiedad de saturación del amoníaco. No trabajo con amoníaco. Muy bien. Luego, propiedades de vapor del amoníaco. Tabla A10, propiedades del freón 12, A10. Entonces me da la temperatura inicial de 35 grados Celsius, el volumen. El RFG es igual a 1. La masa final 80. Determinar el volumen del líquido. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el volumen específico en el estado final. ¿Por qué? Porque ahí conozco el volumen y la masa. ¿Cierto? Como el recipiente rígido, el volumen es 0.1. Y volumen específico final es igual a volumen sobre masa. Hacemos el cociente, 0.1080, y tenemos un volumen específico de 1.25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Nos vamos a tablas y ubicamos la temperatura a 35 grados Celsius para ubicar los BF y los BG y verificar si el volumen específico está en ese rango. Si está en ese rango, está como vapor húmedo, parte vapor y parte líquido. Nos vamos a la tabla para 35 grados Celsius. Acá empieza con valores negativos de freón. Acá 35, amoníaco, acá no es. Acá continúo. Esto debe ser, a ver, para 35. Ya. Para 35. Amoníaco. La presión de saturación que le corresponde es 0.8477. El volumen específico del líquido saturado es 0.000786. BG 0.020641. Entalpía 69.49.4 de líquido saturado. Y están todos los datos de entalpía y entropía. En ese caso, está todo para el vapor. Verificamos. Como B2, F2 es 0.0730786 y BG es 0.02. Y yo tengo un volumen específico final de 1.25 y está en este rango, significa que el freón está como vapor húmedo. Entonces puedo encontrar la calidad a través de la fórmula que ya conocemos. B2 menos BF2 entre BG2 menos BF2. Obtenemos la calidad. Si tenemos la calidad, 1 menos la calidad, obtenemos la humedad. ¿Y qué es la humedad? La masa de líquido a la masa total. Yo tengo la masa, la humedad y la masa total, ya tengo cuánto líquido tengo. Muy bien. Multiplicamos y tenemos la masa de líquido. El volumen de líquido al final es igual a la masa de líquido al final por el volumen específico. El volumen específico es dato, de líquido es 0.0786
y obtenemos el volumen específico final. Simplemente por la relación volumen específico es volumen por ejemplo. En el estado inicial para el freón 2 nos vamos a 35 grados Celsius. Tenemos el volumen específico, líquido saturado y vapor saturado. En el estado inicial determinamos la calidad a través de la fórmula que ya conocemos. La calidad es BF1 entre la relación volumétrica BG1 menos BF1. Acá se borró, esto hay que ponerlo aquí y obtenemos la calidad en el estado inicial. Teniendo la calidad en el estado inicial, a través de la fórmula determinamos el volumen específico. Teniendo el volumen específico, obtenemos la masa. La masa es el volumen entre volumen específico. Teniendo la masa inicial y la masa final, por diferencia, vamos a obtener la diferencia de masas que se han llegado. Bien. Con esto culminaríamos de este ejemplo en el enunciado, ¿no? Entonces, la próxima semana es práctica calificada y viene hasta esta parte, ¿no? Todo lo último de fluidos que hemos visto, flujo en tuberías y esta primera parte de termodinámica. Voy a dejar de compartir. Recording stopped. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ya, entonces la próxima semana ya es la práctica calificada, ya saben. Flujo en tuberías y la primera parte que corresponde a los términos de calidad, humedad y vapor saturado. Impriman su tabla, hagan la captura de pantalla de su tabla, donde indiquen los valores. No me pongan se sabe, yo he puesto. Yo quiero que justifiquen el proceso. Espero que hayan entendido. Permiso entonces. Buenas noches con todos.